Hola y bienvenidos a Flashback. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. Hoy hablaré de Sound of Freedom, la película dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel. Cuenta con las participaciones estelares de Mira Sorvino, Bill Camp y Eduardo Verástegui. A modo de sinopsis, la película trata sobre un ex agente del gobierno de Estados Unidos, Tim Ballard, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales. Como bien dice la sinopsis, se trata de un tema bastante difícil de abordar y un tema peliagudo que de alguna manera representa un tema tabú para la sociedad y que de alguna manera no se debate o no se aborda de una manera frontal. Esta película, en mi opinión, creo que hace un buen trabajo en representar un tema o un problema de la cultura occidental que de verdad es bastante profundo y bastante desesperanzador con respecto al futuro de los niños, sobre todo de Latinoamérica y de los países del tercer mundo. Esta película está basada en una historia real, la historia de Tim Ballard. Este señor Tim Ballard emprendió un viaje hacia las profundidades de la selva colombiana en búsqueda de una niña que había sido secuestrada. Esta empresa o esta misión que emprendió Tim Ballard la hace directamente sin contar con la ayuda que había tenido en otras misiones anteriores, que básicamente era la ayuda de las fuerzas de seguridad norteamericanas. Con lo cual esto es un tema bastante interesante aquí para recalcar porque él lo hace de alguna manera de forma altruista, ¿no? Él renuncia a su cargo como agente federal y decide tomarse un poco la justicia por sus manos por un tema ya más personal, debido a que él había encontrado al hermanito menor de esta chica, Rocío, que habían sido secuestrados en Centroamérica y habían sido llevados pues a Colombia para formar parte de una red de tráfico de niños en la cual se ve también inmiscuido y relacionado pues personas que están viviendo en los Estados Unidos. La película, aunque aborda un tema que es muy difícil y que de verdad pues genera bastante impacto y es muy chocante para el espectador que se enfrenta pues a estas historias que de alguna manera permanecen soterradas o permanecen como veladas de cara al público, creo que la película hace un buen trabajo en que a la vez es directa, pero creo que mantiene como una cierta distancia y sobre todo pues un cierto respeto debido a la dificultad de representar ciertas escenas en las que están involucrados los niños. Creo que los niños hacen aquí un papel excelente porque transmiten de verdad todas las emociones y toda la profundidad de la gravedad del tema al que están siendo sometidos durante la película, puesto que son pues extraídos y secuestrados de sus familias y maltratados y prácticamente utilizados como mercancía para satisfacer las necesidades y los placeres y gustos pues de adultos pederastas que tienen pues esta enfermedad y este problema y están ahí pues escondidos muchas veces detrás de un ordenador o formando parte de ciertas élites criminales y que se aprovechan de estas redes subterráneas y underground para poder llevar a cabo estas cuestiones ilegales. Sin embargo, creo que Alejandro Monteverde aquí ha sido muy hábil y en las mismas palabras de Eduardo Verástegui, uno de los actores que está involucrado en la película, el tratamiento que hubo con los niños para que, pues, aunque estuviesen interpretando estas escenas donde son esclavos, donde tienen esta interacción con adultos, perversos y todo este tema, ellos estaban de alguna manera protegidos y no sabían exactamente toda la dimensión de lo que estaba pasando y lo que estaban hablando en la película. Porque también ellos como productores o directores de la película tampoco quieren generar pues cierto impacto o un trauma a los niños, pues poniéndolos en situaciones aunque son de ficción, pero que bueno, son niños y estos temas pues son bastante escabrosos. Creo que ahí jugaron muy bien y hay como un balance muy interesante entre lo que se ve, entre lo que se muestra en la película, entre lo que se sugiere, y creo que hace muy poco, pues falta muy poco para que la gente entienda lo que está sucediendo en muchas partes de la película, y ese tema de dejar también un poco la imaginación del espectador que complete un poco las atrocidades que se están cometiendo en la pantalla, también genera como un impacto mucho más profundo y un impacto superior. Sí es cierto que es una película muy difícil de ver por este tema, porque obviamente bajo ninguna circunstancia es entretenido. Es una película muy seria, con un tono muy grave y donde todo lo que está sucediendo desde el comienzo hasta el final de verdad que nos pone un poco los pelos de punta. Pero la película encuentra de alguna manera pues ser pues dentro de lo que puede entretenida, y pues se digiere de alguna manera como una película muy dura y muy cruda, pero que tiene un tono, yo creo, a lo que voy, es como esperanzador, y esto pues lo retomaré un poco más adelante al final del análisis.
Esta película ha tenido muchos problemas de distribución. En algún inicio, pues la película parece que había sido comprada por la 20th Century Fox, pero a raíz de que Disney absorbió esta compañía, pues resulta que la película pues no se llegó a distribuir en última instancia. Entonces prácticamente los productores han tenido que hacer como una cruzada para encontrar los medios y los recursos necesarios para poder colocar la película en los diferentes cines de los diferentes países y continentes. De hecho, hubo una campaña de crowdfunding que también la tenemos aquí un poco para reforzar todo este tema al final de la película y encabezada por Jim Caviezel, pero esto me parece como algo muy interesante y muy propio del cine independiente también, porque es una manera también de que el espectador y el público se involucre en un tema que nos afecta a todos y de alguna manera también contribuir a que películas como esta, que son películas claramente de denuncia sobre problemáticas sociales que nos tocan y nos afectan a todos, hacer este llamado y esta invitación a la gente a participar. Y de hecho pues la gente ha de alguna manera también, estos que estuvieron formando parte del crowdfunding también son parte de la producción de la película. Recordemos que es una película independiente que costó alrededor de unos 15 millones de dólares y hasta la fecha de hoy ha recaudado más de 200, con lo cual ha sido verdaderamente un éxito, y en ese sentido la gente ha tenido mucha parte de este éxito porque, como mencionaba antes y también lo mencionó Eduardo Verástegui en una entrevista que dio en la televisión, encontraron muchos obstáculos a la hora de distribuir esta película, y en realidad pues nadie quería hacerse cargo de esta película, puesto que es un tema que es muy difícil de abordar, y yo creo que de alguna manera también muchas productoras grandes tenían un poco el miedo y el temor de que su nombre se asociara a estos temas. Una cuestión que a mí me parece un tanto contradictoria, porque yo creo que justamente la mejor manera de contribuir a que se hablen de estos temas y en última instancia también se solucionen estos problemas es pues poniendo estos problemas y estas discusiones sobre la mesa, ¿no? Yo creo que lo menos correcto, en mi opinión, para hacer es justamente guardarlo todo debajo de la alfombra o guardarlo en un cajón y no volver a saber nada sobre esta película. Creo que me alegra en última instancia que a partir de la insistencia y la persistencia de gente pues justo como Jim Caviezel o Eduardo Verástegui y el mismo Alejandro Monteverde hayan logrado llegar a tanta gente y de alguna manera también generar cierta conciencia y alguna responsabilidad por parte de los estamentos y sobre todo también por parte de la gente y de la cotidianidad y de la sociedad con respecto a este tema, que es un tema muy duro y muy difícil, pero que lamentablemente es una realidad. El eslogan de esta película es bastante potente y es una frase que menciona Tim Ballard en algunas ocasiones, que es que los niños de Dios no están en venta. Esta es una cuestión que resume muy bien cuál es la motivación esencial de este señor, que de alguna manera también siente como una cierta responsabilidad en cuanto a los niños. Él tiene una gran familia. El personaje de Mira Sorvino, que es su mujer, es un personaje muy interesante y que yo creo que como una de las pocas notas así que a deber me dejó esta película es que ese personaje no se desarrolla demasiado, porque sería también muy interesante ver justamente cuál era la opinión, ¿no?, que tenía su mujer con respecto a que él de alguna manera fuese por libre, ¿no?, y se adentrara pues en las profundidades de Sudamérica, que es un continente, una parte del continente americano que es muy peligrosa y de la cual pues a lo mejor no podía volver para contarlo. Tim Ballard, su mujer siempre le apoyó y siempre creyó en él, y ellos tienen una gran familia. Se nota que ellos pues la cuestión de la familia, esos valores tradicionales, esa cuestión de proteger a los niños es algo muy importante como parte también de su modo de vida. Ellos también tienen algunas fundaciones, creo, para proteger y rescatar a los niños, con lo cual esta gente pues al día de hoy creo que ya tienen en su familia 8 o 9 hijos, entonces pues su forma de vida pues se representa muy bien en ese eslogan y en su misión, ¿no?, que quizás es como una misión también de alguna manera como más divina y trascendental, pues es como un llamado del cual él se siente pues una parte fundamental, y que durante la película vemos cómo hace ese clic y él decide pues casi que como una deuda que tiene con esta familia de Centroamérica, que es la familia que da como inicio a toda la historia, y al padre que está pues completamente destrozado por haber perdido a sus hijos. Una vez que consiguen al niño menor, pues él se siente que no puede completar su trabajo si no rescata a la niña Rocío, que es la que está secuestrada en la selva colombiana. Entonces esto me pareció también muy interesante, sobre todo habla de la personalidad de Tim Ballard y de cómo él pues toma esta responsabilidad como una responsabilidad superior y de la que prácticamente no puede escapar, y entonces dedica pues todos sus recursos y todo su tiempo y todas sus energías, con el apoyo también de su mujer, que es lo que mencionaba antes, que me parecía también muy interesante y que quizás se podía haber desarrollado un poco más,
embarcarse en esta misión. Al final pues lograr conseguir rescatar a esta niña en una misión que pues en la película se muestra de una manera bastante increíble, cómo logra infiltrarse en el núcleo pues de estos laboratorios de narcotráfico allá en Colombia, y pues todos los peligros y lo épico, y de verdad que es como una película de acción de las mejores de Hollywood, cómo logra llevar a cabo pues este rescate in extremis y devolver a la niña pues a la seguridad de su familia. Por último, me gustaría comentar algunas palabras de Eduardo Verástegui, que es un poco el que se ha encargado de hacer el public relations, ¿no? Hacer un poco el marketing de la película. Ha estado en muchos países hablando sobre la película y invitando a la gente a participar, a colaborar. Que la cuestión también de este rescate de todos estos niños, al final pues Tim Ballard ha rescatado pues a más de una centena de niños de todas estas redes de tráfico infantil. Y pues resulta pues que es muy interesante porque le preguntan siempre si existe la posibilidad de que estos niños, después de haber pasado estas experiencias tan traumáticas, ¿no? Después de haber sido pues esclavos, muchas veces esclavos de tipo sexual, y haber pues permanecido durante mucho tiempo siendo pues esclavos de ciertas personas, y de hecho a veces también siendo intercambiados por diferentes personas por unos tiempos pactados. Si existe la posibilidad de que estos niños logren reinsertarse un poco a la vida de la sociedad pues después de estos traumas y estos shocks tan profundos que les genera pues estas experiencias tan terribles, ¿no? Y tan terroríficas. Y en ese sentido me pareció muy interesante lo que decía el actor, porque él tenía casos reales y casos concretos en los que estos niños, pues a partir de un proceso muy complejo también y muy difícil y muy profundo de pues reestructuración un poco de la psique y del yo y de pues toda la construcción de la conciencia de nuevo, ¿no? Y de la personalidad y de todas las cuestiones que nos hacen pues construir nuestra identidad, pues logran poco a poco ir superando de alguna manera, nunca olvidando, porque obviamente estas experiencias son imposibles de olvidar, pero sí es cierto que pueden ir desarrollando estrategias e ir adquiriendo herramientas con las cuales afrontar pues todas estas cuestiones tan terribles que les han marcado para toda la vida, y al final y a posteriori pues resulta que muchos de estos niños logran luego tener unas vidas pues dignas y en las que pueden pues desarrollarse como personas y como seres humanos, ¿no? Esto me pareció también muy bonito, y creo que también va un poco en la misma línea de ese mensaje esperanzador de Jim Caviezel al final de la película, que es algo pues que cuando yo fui a ver la película en el cine me llamó la atención, porque todo el mundo estaba ahí en la sala escuchando este mensaje, y creo que deja la película en un tono ahí muy alto, y de verdad como que es un llamado a la acción que bueno, que a mí me pareció algo que hay que respetar y que también merece una valentía, ¿no? Por parte de todas estas personas de ponerse ahí y defender esta película, aunque hemos visto, pues como decía antes, que ha sido difícil que esta película pues tuviese este alcance, ¿no? De hecho la película yo creo que se rodó antes de la pandemia, y pues la estamos viendo, muchos de nosotros la estamos viendo justo ahora en 2023. Entonces, en ese sentido, me parece que la película, aunque trata un tema muy difícil y muy crudo y muy siniestro, al final te deja una nota positiva, esperanzadora con respecto a la posibilidad de solucionar este grave problema que afecta a las sociedades de, pues sobre todo de América, en este caso en particular. ¿Y a ti qué te pareció Sound of Freedom? ¿Te gustó? Déjame tu comentario aquí, por favor, y dale a me gusta si te gustó el vídeo. También suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.